Lucas, su capítulo 16, versículo 19 en adelante. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como ustedes ven, vamos a hablar de esta hermosa parábola que hay en la Biblia. Esta es una parábola donde el Señor, ¿verdad?, nos enseña acerca de la piedad, la misericordia y también después de la muerte, la vida después de la muerte, y la importancia también, ¿verdad?, de que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, que debemos de ocuparnos más de las cosas espirituales que cuando estemos aquí en esta tierra, para que así, ¿verdad?, un día no pasemos y lleguemos a ese tormento eterno. En esta parábola, ¿verdad?, se nos habla de 2 personajes diferentes, 2 hombres, ¿verdad?, que dice aquí que vivieron una vida diferente estando aquí en esta tierra. Y el Señor, ¿verdad?, describe allí cómo vivió cada uno de estos hombres. Dice en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí la palabra me dice, ¿verdad?, que estaba ese hombre rico y dice que él, ¿verdad?, se vestía de esos vestidos de púrpura. En aquel tiempo, ¿verdad?, se sabe que el que se vestía de esos vestidos era porque tenía mucho dinero, porque la púrpura costaba mucho en aquel tiempo. Dice que era muy trabajoso, ¿verdad?, cómo sacar eso para lo que tenían la púrpura, y era que lo hacían a mano y llevaba un proceso muy largo. Por eso dice que costaba mucho dinero. Pero entonces vemos aquí que si dice la palabra que se vestía de púrpura es porque este hombre, ¿verdad?, tenía mucho dinero. Y también dice que se vestía de lino fino, ¿verdad? Otra tela, ¿verdad?, que supuestamente también era cara en aquel tiempo. Y no solo eso, dice que este hombre, ¿verdad?, cada día hacía banquete. Imagínense, de día en día, todos los días, ¿verdad?, estaba de fiesta este hombre. Y si hacía banquete, ¿verdad?, tenía que tener invitados, tenía que tener muchas personas, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando se hace, ¿verdad?, una fiesta,
hay que gastar, hay que tener mucho dinero, se va mucho dinero en preparación y en comida. Entonces vemos que ese hombre, ¿verdad?, se daba el lujo en la vida, ¿verdad?, que de hacer lo que él quería, de vestirse como él quería, de hacer esos banquetes, de comer, de tener todo lo que él quisiera, ¿verdad?, a su alcance, porque tenía dinero. Entonces, en otras palabras, ese hombre, ¿verdad?, disfrutaba la vida. Podemos decir que disfrutaba, ¿verdad?, porque tenía dinero y hacía todo lo que él quería, compraba, se vestía. Entonces, estaba disfrutando su vida. Eso nos dice la palabra del Señor. Pero si continuamos en el verso 20, vamos a ver, ¿verdad?, el otro personaje. Dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Vemos aquí, ¿verdad?, el otro hombre, ¿verdad?, dice que era un mendigo. Sabemos que un mendigo es una persona, ¿verdad?, que no tiene, ¿verdad?, ni para comer. Entonces era un hombre pobre que estaba, ¿verdad?, en desgracia, en lamento. Pero dice también, ¿verdad?, que no solo eso, que el pobre Lázaro no tenía ni para comer, pero también estaba enfermo. Dice que tenía llagas, dice, estaba lleno de llagas su cuerpo. Vemos, ¿verdad?, que este hombre pobrecito pasaba, ¿verdad?, la vida quizás lamentándose de su enfermedad y también de que no tenía dónde comer, no tenía para comer. Dice que Lázaro, dice el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Imagínense cuánta era la necesidad que tenía Lázaro, que él quería llenar su estómago, ¿verdad?, quería saciarse, ¿verdad?, la hambre que él tenía con aquellas migajas que caían de la mesa de ese rico, ya que ese rico, ¿verdad?, como dijimos, hacía siempre banquete, tenía mucha comida todos los días. Dice, y aún los perros venían y lamían las llagas. Imagínense, hasta los perros, ¿verdad?, se acercaban a él y lamían sus llagas. Era un sufrimiento que tenía, ¿verdad?, Lázaro. Dice que porque las migajas que él quería comer eran las que caían de aquella mesa, porque en aquel tiempo se dice, ¿verdad?, que acostumbraban a que los ricos, ¿verdad?, o las personas que estaban allá a la mesa comiendo, ¿verdad?, se limpiaban sus manos. Dice que agarraban un pedazo de pan y con eso se limpiaban sus manos. Era como su servilleta, parece, ¿no? Se limpiaban sus manos con los pedazos de pan. Y dice que luego los tiraban abajo de la mesa. Imagínense, eso era lo que deseaba el pobre Lázaro, comer esos pedazos de pan que los ricos tiraban, que habían limpiado sus manos, pero a él no le interesaba por el hambre que él tenía. Él solo lo que quería era saciar, ¿verdad?, aquella hambre, llenar su estómago. Maravilloso Dios. Y el verso 22 después nos dice, ¿verdad?, aconteció que murió el mendigo. Como todo, ¿verdad?, y como a todos nosotros nos va a llegar un día, ¿verdad?, que la muerte nos va a visitar cuando el Señor, ¿verdad?, así lo decida. Entonces se nos va a llegar el día en que va a llegar la muerte a nuestras vidas. Entonces también vemos que a Lázaro, ¿verdad?, le llegó su día, ¿verdad?, en que murió. Y me imagino, ¿verdad?, que como él era pobre, me imagino que su funeral, ¿verdad?, no fue un funeral, gran funeral. No sé si el pobre Lázaro, ¿verdad?, quizás no tuvo quizás ni un ataúd, ¿verdad?, así como hacemos hoy, que ponemos en un ataúd, ¿verdad?, los que, bueno, ahora se puede, ¿verdad? Pero quizás Lázaro, ¿verdad?, que quizás, pienso yo que quizás ni para un ataúd, ¿verdad?, sino así nomás, quizás lo aventaron en la tierra al pobre Lázaro porque no tenía nada. Era un mendigo, era despreciado por la sociedad, por la condición en la que él vivía, en la que él estaba.
Maravilloso Dios. Pero dice que cuando murió, ¿verdad? Dice el 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Imagínense, ahora dice que, ¿verdad? Cuando él murió, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado este mendigo, ¿verdad? Allá al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado, dice. También al rico, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que las riquezas, ¿verdad? No sirven para nada, y aunque los ricos son ricos, siempre la muerte les va a llegar, no son eternos. Entonces también al rico, ¿verdad? Aunque tenía dinero, ¿verdad? No pudo comprar la vida, no, ¿verdad? Le llegó su día también. Y entonces la muerte lo visitó. Entonces, pero como era rico, yo me imagino, ¿verdad? Que ese rico, sí, ¿verdad? Tuvo para su ataúd, y un ataúd caro, el más caro quizás, ¿verdad? Y le hicieron un gran funeral, me imagino, y todos, ¿verdad? Sus amigos llegaron, lo despidieron, lo lloraron, ¿verdad? A lo contrario del pobre Lázaro, ¿verdad? Quizás ni nadie lo lloró en aquel momento, ¿verdad? Pero el rico, me imagino que tuvo todo esto, ¿verdad? Hasta en su funeral lo acompañaron, me imagino, todas sus amistades. Entonces sigue diciendo el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Quién alzó sus ojos al Hades? El rico, ¿verdad? Dice que allá, ¿verdad? En el infierno, en otras palabras, ¿verdad? Hades significa infierno, ¿verdad? Allá dice que él alzó sus ojos, levantó sus ojos, ¿verdad? Estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Imagínense ese rico, ¿verdad? Estando allá atormentado en el infierno, levanta sus ojos, ¿verdad? Al cielo y ve, ¿verdad? Allá a Lázaro, y no solo a Lázaro, dice que estaba Abraham en su seno, y eso, ¿verdad? Significaba de que Lázaro, ¿verdad? Estaba en completa felicidad, estaba allá en el cielo con el padre Abraham, gozando, ¿verdad? Lázaro ya no estaba, ¿verdad?, sufriendo como había estado sufriendo aquí en la tierra, sino que allá ya tenía su recompensa y estaba gozando. Él estaba ya tranquilo, ya estaba en paz, ya estaba diferente, ya estaba restaurado de su enfermedad. Entonces vemos que el rico, ¿verdad?, ve a Lázaro que está allí, y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Imagínense este rico, ¿verdad? Cuando ve a Lázaro, le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro. Pero eso quiere decir, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad?, que el rico conocía, ¿verdad?, a Lázaro, porque hasta su nombre sabía. Pero, ¿verdad?, en la tierra, ¿verdad?, no lo conoció nunca, pasaba apercibido de él, nunca le dio nada, tanto que tenía, pero nunca, ¿verdad?, tuvo compasión de darle algo a Lázaro. Se hacía el desapercibido, pasaba por allí, ¿verdad? Él lo tenía que haber visto cuando pasaba por allí. Y como vemos aquí, ¿verdad?, hasta sabía su nombre. Entonces vemos, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, en mostrar algún poco de arrepentimiento y decir, ¿verdad?, perdóname, Lázaro, discúlpame, ¿verdad?, porque estoy arrepentido, ¿verdad?, porque cuando yo pude, no te ayudé. No, pero el rico, ¿verdad?, él no tiene ningún arrepentimiento. Sí, sí, todavía, ahora que él necesitaba, que el rico estaba en necesidad, necesitaba, ¿verdad? Ahora es cuando se fija y ve a Lázaro que está allí, pero de lo contrario, ¿verdad? Cuando Lázaro necesitó, él nunca lo volteó a ver, no lo vio. Entonces vemos cómo la mente, ¿verdad?, de este rico, como les digo, no cambió, ni aún estando allí en el tormento y viendo lo que estaba pasando.
él no tuvo ningún arrepentimiento, sino que todavía quiere usar a Lázaro, que Lázaro le sirva. Entonces dice que le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mire cómo era el tormento, cómo se va a ser el tormento, ¿verdad? De estar en esas llamas de fuego ardiendo. Que dice que él quería, ¿verdad?, que Lázaro mojara la punta del dedo, ¿verdad?, y que refrescara, ¿verdad?, su lengua, porque estoy atormentado en esta llama, le dice. Maravilloso Dios, poderoso Rey. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Allí viene Abraham, ¿verdad? Y entonces le dice, recuérdate, ¿verdad?, que allá en la tierra, ¿verdad?, tú gozaste de todo lo que tuviste, pero ahora es diferente. Ahora estás en otro lugar. Entonces, tú allá, ¿verdad?, ahora estás pagando, ¿verdad? En otras palabras, lo que allá disfrutaste, ahora aquí no lo tienes. Ahora, ¿verdad? Tú eres el que está en lamento, el que está lamentando. Y tú puedes ver que ahora Lázaro disfruta. ¿Por qué? Porque las acciones, ¿verdad?, que nosotros tomamos en nuestra vida cuando estamos aquí en la tierra, es la que nos va a definir, ¿verdad?, dónde es que vamos a pasar la eternidad. Poderoso Dios. Y estos hombres, eso fue lo que pasó. Ellos ya habían decidido, ¿verdad?, en la tierra cómo era que iban a pasar la eternidad. Y le dice, recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, ¿sí? Le hace saber, ¿verdad?, de que él había disfrutado la vida y que Lázaro, ¿verdad?, había sufrido. Pero ahora este es consolado, le dice. Ahora Lázaro está diferente. Ahora Lázaro era consolado por el padre Abraham. Es consolado aquí y tú atormentado. Maravilloso Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo puede influir lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Después dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, le dice, ¿verdad? Hay algo aquí que no nos deja pasar, ¿verdad? Tenemos un gran obstáculo, hay una gran cima que no podemos, ¿verdad?, atravesarlo. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Había algo, ¿verdad?, que ya no lo dejaba que pudieran pasar. Estaban, ¿verdad?, retirados uno del otro y había un obstáculo que no, esa cima que no los podía dejar pasar. El 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Viendo, ¿verdad?, el rico, todo lo que ya Abraham le había dicho, yo creo que él dijo, ¿verdad?, ya es imposible, ¿verdad?, que yo pida misericordia, ya es muy tarde. Él, me imagino que se resignó, ¿verdad?, de que para él ya no había salvación, de que estaba allí y ya nadie le podía ayudar. Entonces, por eso él le dice, ¿verdad?, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como les digo, yo creo que él, ¿verdad?, él ha de haber dicho, yo ya no tengo, ¿verdad?, escapatoria, ya no tengo salida de aquí. Pero pensó, ¿verdad?, en sus hermanos, porque le dice, tengo 5 hermanos. Y él sabía, ¿verdad?, de que sus hermanos, me imagino que vivían igual que él. Vivían la vida, ¿verdad?, en la tierra, lo mismo que él. Entonces, él ha de haber dicho, ¿verdad?, que yo tengo que hacer algo para que mis hermanos no vengan aquí también a sufrir a este tormento, porque ahora él sabía el tormento que estaba pasando, que estaba sufriendo, lo que se pasa, ¿verdad?, después de la muerte. Entonces, por eso él le pide, ¿verdad?, al padre Abraham que mande, ¿verdad?,
que mande a alguien para que les testifique y para que sus hermanos, ¿verdad?, no lleguen hasta ese punto de llegar, ¿verdad?, a ese tormento eterno. Y dice el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham le dijo, ¿verdad?, allí está Moisés y los profetas. Ese es el medio de salvación que había, ¿verdad?, en aquel tiempo. Moisés, ¿verdad?, les hablaba, les predicaba, y por medio de los libros de la ley, ¿verdad?, los mandamientos, y también los profetas. Entonces, por eso él les dice, allí está Moisés y están los profetas. Si los escuchan, ¿verdad?, van a encontrar salvación. Maravilloso Dios. El número 30, dice el verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Él pensaba, ¿verdad?, que si Lázaro iba y se les aparecía a sus hermanos, ¿verdad?, que ellos iban a cambiar, que ellos iban, ¿verdad?, a arrepentirse. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que ni aún él, ¿verdad?, viendo lo que estaba sucediendo arriba, viendo a Lázaro, ¿verdad?, viendo a ese muerto allí, que estaba allí presente de él, ¿verdad?, que era Lázaro, lo estaba viendo, pero ni él, ¿verdad?, viéndolo, no había cambiado su forma de pensar, su forma de parecer. No había cambiado nada de su mente, sino que él estaba siempre, ¿verdad?, centrado como en las cosas que había estado haciendo en la tierra. Entonces el padre dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham dijo, ¿verdad?, ni él se convierte, ¿verdad?, cambia su forma cambia su pensamiento viendo aquí a Lázaro, pues tampoco, ¿verdad?, sus hermanos no lo van a hacer. Entonces por eso le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos. Maravilloso, Rey. Vemos cómo aquí termina esta parábola, pero nos deja una gran enseñanza. Maravilloso Dios, como toda la palabra, ¿verdad?, del Señor siempre nos deja una enseñanza. La enseñanza es, ¿verdad?, que es ahora, aquí. Nosotros, ¿verdad?, decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Si es en el cielo o en tormento eterno, ¿verdad? Es entonces aquí que nosotros decidimos ahora en vida. ¿Dónde es que pasaremos nuestra eternidad? Porque ya después de la muerte, ¿verdad?, no hay oportunidad. Como decimos, no hay vuelta atrás. Maravilloso Dios, poderoso Rey. Entonces eso aquí influye todo, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos en vida. Nosotros, nuestras acciones, nuestro actuar, todo, ¿verdad?, influye. Debemos de ver, ¿verdad?, cómo estos hombres, el Señor le mostró lo que hay más allá después de la muerte. Porque se dice que el rico, ¿verdad?, se dice que podía haber sido un saduceo y que por eso tenía mucho dinero. Ellos tenían mucho dinero en ese tiempo, pero también la creencia de ellos era de que después de la muerte, ¿verdad?, allí terminaba todo. Entonces el Señor les quiso, ¿verdad?, a dar a conocer de que no era así, de que están equivocados, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, nosotros sabemos que después de la muerte, ¿verdad?, hay un cielo y hay un infierno que no termina allí, ¿verdad?, que cuando morimos no termina allí, sino que hay algo más después de la muerte. Pero nosotros como hijos de Dios lo sabemos. También otra cosa importante que el Señor nos quería dar a conocer aquí es que, ¿verdad?, nosotros debemos de ser misericordiosos. Misericordiosos, ¿verdad?, con nuestro prójimo. Misericordiosos con todos aquellos que necesitan de una mano amiga, de alguien que les provea,
de que ayudemos, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado, que no somos ricos, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos bendice. Y entonces el Señor quiere que lo que nosotros, ¿verdad? Él nos da, aunque sea poco o mucho, ¿verdad? Algunos tenemos poco, otros mucho, pero no importa, ¿verdad? Que siempre estemos dispuestos a dar a nuestro prójimo o al necesitado. Que siempre, ¿verdad? Nosotros estemos dispuestos a atender esa mano amiga. Maravilloso Rey, poderoso Dios, porque dice, ¿verdad? Allá en Mateo 25, si quieren buscarlo conmigo, maravilloso Dios. Poderoso Rey. Mateo 25, 34. Oigan lo que dice la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, a mí me lo hicisteis. Maravilloso Dios. Ustedes ven cómo es la palabra. Esta palabra dice, ¿verdad? Que si se lo hicimos, ¿verdad? A cualquier persona, al sediento, al enfermo, al que sea, ¿verdad? Que al Señor se lo hicimos y eso el Señor lo va a tomar en cuenta. Maravilloso Dios. Busquemos en Mateo 6:33, poderoso Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Debemos de poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? No debemos de buscar otra cosa, sino que primeramente me dice la palabra que debo buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces vemos allí, ¿verdad? Que si nosotros buscamos el reino de Dios, sea lo que sea, ¿verdad? Después el Señor nos va a añadir lo que necesitamos. Entonces, ¿verdad? No debemos de preocuparnos. Lo que debiera de ser nuestra prioridad, como les dije, es buscar a Dios cada día. Estar, ¿verdad?, bien con Él espiritualmente, porque después todo el Señor nos va a dar. Si le buscamos a Él primeramente y dejamos todas las cosas, Él es bueno y misericordioso. Y Él nos dará en abundancia. Poderoso Rey, maravilloso Dios. Ahora les invito a que busquen Romanos 8:6. Poderoso Dios. Maravilloso Dios. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Poderoso Rey. Vemos, ¿verdad?, que si nos ocupamos de las cosas de la carne de este mundo, lo que vamos a encontrar es muerte, ¿verdad? Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Maravilloso Rey. Si nos ocupamos de las cosas espirituales, ¿verdad?, lo que vamos a encontrar es vida, vida en abundancia, vida eterna. Vamos a encontrar paz, paz para nuestra alma, para nuestros corazones. Maravilloso Dios. Y sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si queremos agradar a Dios, ¿verdad? No podemos andar en los deseos de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu. Nosotros vivimos según el Espíritu porque somos hijos de Dios. Él nos compró con su sangre preciosa, maravilloso Dios. Y nosotros ya no estamos, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado porque el Señor nos limpió con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él, ¿verdad? Nos dio vida en abundancia. Maravilloso Dios. Entonces por eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que andar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y sigue diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Maravilloso Dios, pero cada uno de nosotros somos de Cristo Jesús. Porque como les dije, ya fuimos lavados con su sangre preciosa, ¿verdad? Ya somos salvos. Por gracia tenemos salvación eterna. Maravilloso Dios, poderoso Rey. Así que el 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Poderoso Dios, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, poderoso Rey. La palabra es más que buena para con nosotros, que nos instruye y nos redarguye a cada momento. Maravilloso Dios. Entonces ahora ya vemos, ¿verdad? Que como les dije, la parábola en sí, lo que nos quería dar a entender, ¿verdad? Es que es aquí donde nosotros ahora, ¿verdad? Debemos de tomar nuestra decisión. Ahora es que nosotros estamos a tiempo de que podemos decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Maravilloso Dios. Y para eso, ¿verdad? Nosotros debemos decidir andar en las cosas espirituales, acercarnos cada día más a Dios, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Nos dice que ha dejado su santa palabra donde nosotros, ¿verdad? Podemos meditar en ella. Y ese debiera de ser nuestro afán, nuestro motivo diario, ¿verdad? De poder escudriñar la palabra cada día para que el Señor redarguya en nuestras vidas. Si queremos estar allá en el cielo, ¿verdad? Por toda la eternidad con el Señor, hagamos cambios en nuestra vida y, ¿verdad? Aseguremos ahora, porque ahora que estamos en vida es que podemos asegurar nuestra vida eterna. Maravilloso Dios. Así que yo siempre les insto a que cada uno de nosotros, ¿verdad? Examinemos nuestra vida, cómo estamos. Y si, como les digo, si estamos fallando en algo, es tiempo, todavía es tiempo que podemos cambiar y que el Señor nos puede perdonar y que podemos asegurar nuestra vida eterna.